Continuamos con la meiosis, ¿no es cierto? Dice la semana pasada en la segunda parte aquí, continuación. Ya, la verdad es que no lo alcanzamos a ver todo. ¿Listo? El objetivo de la clase. Objetivo de la clase entonces, meiosis, segunda parte, continuación. Ya. ¿Qué día de viernes? Hoy día estamos a 27. Todo el día. Ponga la fecha, ponga el título, no para que sepa. Recuerden, uno se va ordenando así. Uno tiene clara la película. Ah, en esta clase vimos esto. Es mucho mejor. Y el objetivo. Ya. El objetivo, el libro, ¿no es cierto?, que dice explicar el mecanismo de la meiosis, como decía el compañero, en sus aspectos principales y su función en los seres vivos. Y ya sabemos para qué les sirven los seres vivos, aquellos que realizan meiosis, ¿no es cierto?, que es para la formación de gametos. ¿Ya? ¿Listo? Anótenlo. Insisto, ordenen su cuaderno. Bueno, y aquí unas preguntas que vamos a responder. Eso de la meiosis, ¿no? Profe, Dígame. ese era el objetivo de la clase anterior. Sí, estamos hablando de la meiosis, no ha cambiado el objetivo. ¿No es cierto? Vimos recién la primera división, nos falta ver toda la segunda división. Y lo próximo que viene es comparar meiosis y mitosis, que ya tenemos una parte avanzada. ¿Ya? Y el día viernes 11 me parece que es la tercera prueba. Viernes 11 de noviembre la tercera prueba. ¿Ya? ¿Listo? Veamos entonces unas preguntas que vamos a responder rápidamente. Dice, ¿por qué las fases de cada división de la meiosis se llaman igual que las fases de la mitosis? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las fases en que se dividía cada división de la mitosis? ¿Cuántas divisiones eran en la meiosis? 2. Y a su vez cada división se volvía a subdividir y aparecían las fases. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas fases? A ver. Profase, anafase, pero ¿qué tenían? El número. Tenían un número romano. Ya. Pero la pregunta yo sé que eso para que recordemos. Pregunta, ¿por qué se llaman igual que las de la mitosis? Solo que se le agregan, ¿por qué se llaman igual? ¿Por qué? Porque los procesos, claro, es división, y hay estos que son los mismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se desaparece la membrana nuclear, que se condensan los cromosomas, que aparecen más centriolos. Todo eso también pasa en la mitosis, también pasa en la meiosis, en sus dos divisiones, ¿ya? Después dice, hechos de importancia ocurrió en la primera división de la meiosis son, dice, A, duplicación del ADN. Aquí tenemos que ir pensando, ¿es correcto lo que dice la frase o no? B, separación de los cromosomas duplicados para formar cromosomas simples. ¿Ya? En la primera edición. Después, C, apareamiento de cromosomas paternos y maternos, de todas las anteriores. ¿Cuál de las 4 alternativas es la correcta? La C. La C, apareamiento de cromosomas paterno y materno, ¿es correcto? Estos cromosomas homólogos se acercaban, ¿es correcto eso? Eso ocurre en la primera edición de la meiosis. ¿Es correcta la C o es otra? ¿O es esta? ¿Es esta? No, ¿por qué no es esta? ¿Cuál de estas 3 no es? Por lo tanto, no puede ser esa tampoco. La B tampoco es. Ya. ¿Cuál de primero uno dice no es esta? ¿Cuándo se duplica el material genético? Antes de la meiosis. En la interfase. Así que, si no es esta, inmediatamente no puede ser esta. Así se va respondiendo. Uno va descartando la que no es. Después, separación de los cromosomas duplicados. ¿En la primera división se separan los cromosomas duplicados? No. Por lo tanto, ¿cuál me queda? El apareamiento era que se acercaban los cromosomas. Por lo tanto, es la C. ¿Listo? Ya.
que nosotros trabajamos con preguntas de selección múltiple y las estamos analizando. O sea, se están adiestrando para tener más facilidad para responder este tipo de preguntas. Que vienen, por ejemplo, en el CIMSE, que vienen también en la ya no es PSU, ¿no es cierto? En esta prueba, ¿no es cierto?, de selección universitaria, ahora es prueba de... Ya ni me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó. PPT, o lo que sea, ya. Otra. Me adelanté. Ahí, dice. El entrecruzamiento es, letra A, el acercamiento del cromosoma homólogo, que se acerca. Letra B, el acto de tocarse en algunos puntos los cromosomas que son homólogos, que son los paterno y materno. C, el fenómeno en que los cromosomas homólogos intercambian ADN, pedacitos. O D, la reducción del número de cromosomas de la especie. Me comí una L. ¿Cuál es la correcta? Empezamos a descartar. A ver, ¿cuál es la primera que descartarían, por ejemplo? Hay uno que se descarta al tiro. La D. Porque la vimos en la pregunta anterior. La D. La D dice, la reducción del número de cromosomas de la especie. ¿Es correcto lo que dice el compañero? ¿Esta la descartamos al tiro? ¿No es? Yo creo que no descartemos Usted dice que no descartemos. aún. Aún, ya. ¿Cuál de partida? Esto, lo vimos en la pasada. ¿Cómo se llamaba esto? Hay que se acercara. Ese era el apareamiento. Ese era el apareamiento, por lo tanto, chavo al tiro. Ya. El acto solo de tocarse. ¿Es correcto, no? No. ¿Y el fenómeno en que los cromosomas homólogos intercambian ADN? Ese es. Y tiene un nombre en inglés. ¿Se acuerdan del nombre en inglés? No. Crossing over. Son dos palabras en inglés. Crossing con W-S-I-N-G over. Entonces, en los textos aparece o entrecruzamiento, también aparece crossing over, o también puede aparecer recombinación. Pero en el fondo es que se combina información paterna y materna. ¿Listo? Entonces, es esa. ¿Ya? Yo les he dicho, esto se supone, no lo he subido, se me olvidó, no he subido ni una clase de Chatbot. Bueno, pero igual están en el canal. Listo, la 4. Dice, si células humanas se dividen por meiosis, significará que, está hablando de estas células humanas que se dividen por meiosis, en general. Significará que al inicio de la primera división se apreciarán 46 cromosomas simples en la célula. ¿Es correcto o incorrecto eso? Al inicio se apreciarán, células humanas, 46 cromosomas simples en la célula. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Cuántos se van a apreciar? ¿Se aprecian más de 46, menos de 46? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuántos tienen nuestras células? Ahí es donde me quiero provocar apoptosis. 46. 46. Debes saber. Tenemos 46 cromosomas en cada célula. 46. Ya. ¿Comenzamos con cromosomas simples? No, duplicados. Por lo tanto, están al tiro. Después, se verán 4 centriolos. 2 que se dirigen a cada polo de la célula. 2 para un polo y 2 para el otro. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. Ya. Por lo tanto, esa podría ser. C. La membrana nuclear empezará a desaparecer al inicio de cada división de la meiosis. ¿Correcto o incorrecto? Sí. También se desaparece la membrana nuclear. Acuérdense que los cromosomas tienen que quedar libres para que se puedan mover. Ya. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La D. Es la D y la C. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Bien? Ya. Estamos adiestrando. Y ahora, bueno, recordamos primera y segunda división de la meiosis. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Espérense un segundo. Ya. Yo tenía un video, sí, porque el video deberá que está algo. Ya. Entonces, sabemos que la
meiosis ocurre en dos divisiones. Primera y segunda división que ocurren en términos generales una tras otra. ¿Ya? Y habíamos visto lo que decíamos delante, que cada división a su vez se volvía a dividir. Y ahí aparecían las fases. Esto hay que saber. Ya es viejo, antiguo. ¿Ya? Profase 1, metafase 1, ¿por qué se llamaban? ¿Por qué se le ponía el número romano S? ¿Por qué era? Porque ocurría, ¿no es cierto?, en la parte de la primera división. Dividíamos la primera división. Y aquí, profase 2, metafase 2, y dejé el mismo error. Se me olvidó, ¿ven? No me acordé. Claro, mi secretaria es imperfecta. No le puse el otro palito cuando lo escribí. ¿Ya? Me voy a arreglar ese momento. ¿Listo? Ya. Y aquí luego, ¿qué muestra esa imagen? La división de la meiosis. Está mostrando toda la meiosis con sus dos divisiones y con sus fases. Lo que ocurre, ¿no es cierto? Ahora, hay prácticamente un dibujo para cada fase. Y en ese dibujo está como lo más representativo o más característico de cada fase. Lo más característico de la profase 1, lo más característico de la profase 2, y así. ¿Listo? Ahora, nosotros en la web podemos encontrar muchos dibujos que nos muestren esto, con más cromosomas, por ejemplo, con más color, más grande. A continuación, porque esta está primero aquí y después viene la otra, porque supone que estas dos, son estas que se van a seguir dividiendo hasta que terminemos con finalmente las 4. Entonces aquí, luego se produce la telofase 2, viene la citocinesis o la citodiéresis. ¿Qué es lo que era la citodiéresis? Era la cito, es la división del citoplasma. ¿Ya? ¿Citodiéresis es la división del citoplasma? Sí, cito, bueno, cito viene del citoplasma. Diéresis, en este caso, cinesis, ya, tiene que ver con que se divida también el citoplasma. Ya, entonces, acompañando a la telofase, es la división nuclear, ¿no es cierto? Acá viene esto. ¿Listo? Pregunte. ¿Cuál es la otra fase que sería la del citocinesis? Citocinesis o citodiéresis. Esa cito. Es lo mismo, son sinónimos. Ya, bueno. Y nosotros habíamos hablado, alcanzamos a revisar solo así, con más detalle, la primera división de la meiosis. Bueno, ¿qué cosas ocurrían en la primera división de la meiosis? Empezaba a enrollarse el material genético, se empieza a condensar, por lo tanto se hacen visibles los cromosomas. Al hacerse visibles se ven duplicados, se empieza a desaparecer la membrana nuclear. Junto con eso, los cromosomas homólogos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a acercarse, empiezan a pararse y luego se van a ir tocando en algunos puntos. Y en esos puntos donde se tocan, porque no se tocan, se tocan en algunos puntos que también reciben nombre, ¿ya? Ahí van a intercambiar los pedacitos y se produce el entrecruzamiento, ¿ya? Bueno, todo eso lo menciono acá. Habíamos dicho también que esta primera división era la más larga de la meiosis y donde ocurren mayores hechos, ¿ya? Y específicamente en la profase 1, que es donde ocurre, es la más larga y que también la podíamos volver a subdividir. Pero nosotros lo vamos a ver, lo estudiamos en términos generales, no dijimos, esta parte se llama así, esta otra, no. ¿Ya? No dividimos a su vez, ¿no es cierto?, la profase 1. Ahora, teníamos aquí la imagen que nos muestra, esta es una imagen que nos representa lo principal de la profase 1, en la primera división de la meiosis, lo principal de la profase 1. Recordemos que esta es como la fase más destacada de la meiosis, donde ocurren más hechos de gran importancia. Bueno, ahí está el apareamiento, ahí se están tocando, a punto de intercambiar pedacitos, segmentos en realidad, no digamos pedacitos. Y aquí, la misma imagen agrandada, donde muestra que los cromosomas intercambiaron segmentos. Ahora, quiero recordar lo siguiente. Este cromosoma es un cromosoma duplicado, ¿no es cierto? Se supone. ¿Cómo se llamaba esta parte del cromosoma, se acuerdan? El centrómero. Ahora, el
es una cromátida, así se llama, y es igual a esta otra. Son cromátidas hermanas y están unidas, forman un cromosoma. ¿Ya? Entonces, el cromosoma cuando está duplicado está formado por dos cromátidas iguales. Resulta que, bueno, ya se le llama cromátidas hermanas. Me está acabando el micrófono. Resulta que una vez que intercambian segmentos, esta es igual a esta otra. ¿Son idénticas? Ya no. Son cromátidas hermanas, pero no idénticas. Son hermanas porque son parte del mismo cromosoma. Ya. Lo mismo ocurre acá. Estas también son cromátidas hermanas, pero ya no son hermanas. Son hermanas, siempre siguen siendo hermanas porque son parte de un mismo cromosoma, pero no idénticas. ¿Listo? Lo mismo acá. Ahora, esta cromátida con esta otra son no hermanas porque pertenecen a... Esta con esta pertenecen a cromosomas que son distintos. Y esas son cromátidas no hermanas. Y tampoco son idénticas. ¿No hermanas porque son diferentes? Porque están en cromosomas distintos. Cuando están en el mismo cromosoma son hermanas. Ahora, si aquí yo lo represento con el mismo color, son idénticas. Pero en este caso ya intercambiaron pedacitos, por lo tanto, este pedacito es de información, supongamos que este es un cromosoma materno. Este pedacito es de información. Si este es paterno, ¿con quién intercambia un pedacito este cromosoma con un cromosoma que es materno? O sea, ahora, este cromosoma paterno tiene información materna. Este cromosoma materno tiene información paterna. Se combinó la información genética. Por eso es que se acercaron e intercambiaron y así quedaron. Por lo tanto, ¿cómo van a ser las células que resulten finalmente? ¿Cómo van a ser las células que van a resultar? Duplicados. Con material genético distinto. ¿Listo? Bueno, y ahí está. Una vez que intercambiaron pedacitos, se van a empezar a mover, ya se va a estar desapareciendo la membrana nuclear por completo, y empieza a aparecer esta fibra de luz que ya está apareciendo. Y los cromosomas se empiezan a unir a las fibras de luz. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿qué muestran las imágenes? No sé, la idea era que uno pusiera algo de información. Aquí yo tengo, ¿qué es lo que? Bueno, ese es el núcleo que va a ir desapareciendo esta membrana nuclear, está aquí cortada. Ya, estos son los centriolos. ¿Cuántos centriolos hay? 4. Tienen que irse 2 para un polo y 2 para el otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué fase de... Primero, ¿a qué fase de la meiosis corresponde esto? Primero, ¿a qué división? ¿Primera o segunda división? Primera. Esto es de la primera división y corresponde, si los cromosomas están apareados y todavía tengo los centriolos, esto me dice que es la profase 1. Ya. ¿Primera o segunda división? Segunda. Segunda división, dice el compañero. No. Sigue siendo primera división. Y más aún sigue siendo profase 1. Y aquí, primera o segunda división. Primera. ¿Cuál es la fase? ¿Cuál es? Metafase. Nos ubicamos en la línea del ecuador. Metafase y 1. Porque una vez que han intercambiado los pedacitos, los cromosomas se empiezan a unir a las fibras del uso y se empiezan a ir hacia el centro de la célula y se ubican ahí. ¿Qué va a pasar aquí luego? Se van a ir 2 para este lado y 2 para este otro. ¿Cuántos cromosomas tenía originalmente la célula madre? 4. 4. Aquí está, 1, 2, 3, 4. Entonces se van a ir 2 para acá, 2 para allá. ¿Cuántos cromosomas van a tener al final de todo el proceso? Todo. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hijas? Van a aparecer 4. La misma que la célula madre. Estamos hablando de
Meiosis. ¿Qué pasaba en la meiosis con la cantidad de cromosomas? Se reduce a la mitad. Por lo tanto, si originalmente la célula tiene 4, ¿cuántas van a tener las células hijas? 2. 2 cromosomas y van a quedar con 2 cromosomas simples. Oh, me quedo cualquier cosa. Ya. Bueno, y ahí está lo que estamos mirando. Bueno, aquí tenemos entonces, ya pasamos la profase 1 y nos vamos a la metafase 1. En la metafase 1 tenemos entonces lo que veíamos delante también y que continuamos. Los cromosomas que están todavía cercanos, medios apareados, se ubican en la línea del ecuador. Aquí se nota, detengo. Ahí están los cromosomas todavía apareados, incluso todavía tocándose en aquellos puntos en que intercambiaron segmentos. ¿Qué va a pasar luego, una vez que termina esta metafase 1? ¿Qué pasa con ellos? Ya van a dejar de tocarse y pasaron, ya se separaron. ¿Listo? Y ahí teníamos eso. Y cuando ya dejan de tocarse y se separan, ¿quién ayuda a que se separen? A que se distancien. ¿Quién ayuda a esto? Estas fibras del uso. Estas. Recuerden que las fibras del uso se unen a los centrómeros y ellas ayudan como a separarlos y a guiarlos. Como que corta el centro. Como que corta, perdón. Es como si cortara el centro, como si lo partiera. Es que aquí todavía en el fondo acuérdate que aquí solo se están tocando en algunos puntos. Es distinto a lo que va a pasar cuando yo tenga luego solo cromosomas duplicados. En algún minuto va a pasar esto. El cromosoma duplicado se va a separar, va a ser separado. Va a separarse el cromosoma duplicado en sus cromátidas hermanas. Va a ser separado. Es distinto a que un cromosoma duplicado es algo diferente. Se separe del homólogo con el que estaba apareado. Es algo diferente. Aquí se van a estar tocando en algunos puntos, por ejemplo. Supongamos que se estaban tocando ahí. Entonces, y aquí van a estar las fibras del uso. Eso es lo que está mostrando. Eso fue lo que pasó, digamos, antes. Antes estaban así. Entonces, luego, ¿qué pasó? Se van a ir esas para acá y esas para el otro polo. Bueno, en este ejemplo, 3 para un extremo y 3 para el otro. Ya. ¿Cuántos cromosomas duplicados hay aquí? ¿Cuántos cromosomas duplicados hay? 6. Contemos. 1 está duplicado, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Si yo retrocedo, ¿cuántos cromosomas tenía la célula madre en este ejemplo? 6. Avanzo. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hijas que resulten? 3. 3. Pero 3, ¿recuerdan? Sí. ¿Listo? Ya. Entonces estamos en la fase 1. Después de la fase 1 viene la telofase 1. ¿Y qué ocurre en telofase 1? Miren el mono. Característico. ¿Qué va a empezar a ocurrir en telofase 1 ya? Se empiezan a formar ya membranas nucleares para ya que vayan a quedar células separadas. ¿Cuántas células van a quedar? 1, 2. Entonces, una vez que termina la telofase 1, se empieza a armar la membrana. En cada célula, los centriolos ya se fueron para polos opuestos. ¿Ya? ¿Qué se tuvo que desaparecer acá? Así como aparece la membrana, ¿qué se desaparece? Voy a retroceder. Las fibras del uso. Entonces, aparecen unos elementos, desaparecen otros. ¿Ya? Y por otro lado, esto también se va a empezar como a descondensar. ¿Listo? Se produce la citocinesis. ¿Cuántas células me van a quedar? ¿Cuántas células quedan al final? 2. ¿Listo? Quedan 2 células y cada una con 3 cromosomas duplicados. Ya. Listo. Segunda división. Y aquí está, en un solo dibujo la segunda división. Ahí tenemos, ya,
terminó la telofase 1, quedaron 2 células, la célula entra prácticamente al tiro en la segunda división y comenzamos con profase 2. En profase 2, ¿qué va a empezar a ocurrir? Miren acá. ¿Qué va a empezar a ocurrir? ¿Por qué sé yo que es profase 2? Porque la membrana nuclear empezará a desaparecer. Por otra parte, van a empezar a aparecer, habían 2 centriolos, ahora van a ver. ¿Cuántos centriolos? 4. ¿Qué empieza a formarse ahora? ¿En lo que es eso? Fibras de uso. Ya, ¿por qué? Porque va a tener que pasar todo esto para que queden al final las 4 células con 3 cromosomas simples cada una. Eso es lo que tiene que quedar al final. Y ahí va ocurriendo simultáneamente en cada célula. Aquí ya no puede haber apareamiento de cromosoma. ¿Por qué no hay apareamiento de cromosoma? Eso ya fue, ya pasó, y se redujo el número de cromosomas a la mitad. Cada célula ahora me quedó con la mitad de cromosomas. Porque cada una quedó, eran 6 originalmente, y cada una quedó con 3 y 3. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que estos 3 cromosomas están todos, se combinaron, son todos distintos. Ya, entonces, ¿para qué ocurre la segunda división? Para que estos cromosomas que están duplicados queden como cromosomas simples. Y ahí me van a aparecer ¿cuántas células al final? 4. 2 por cada célula que se dividió. Entonces, si nosotros observamos la segunda división, la segunda división ocurre fundamentalmente para que se repartan en partes iguales la información genética que tienen estos cromosomas. Ya, es como una mitosis. Aquí no se va a producir ni apareamiento, no puede, porque no hay cromosoma homólogo. Cada uno de estos no tiene su homólogo. No hay intercambio de ADN, porque ya ocurrió. Aquí solamente las partes en partes iguales. Y llegamos al final. Y al final fue 4 células con el cromosoma cada. Bueno, y ahí está mencionado lo que yo les digo. En todo sentido puede interpretarse como una mitosis normal, esta segunda división. Ya, más simple. O sea, lo fundamental de la meiosis ocurrió ¿en qué división? Esta es la segunda, la que acabamos de ver recién. En la primera división. ¿Y en qué fase específicamente? ¿En cuál fase? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. En la profase 1, ahí ocurren los principales hechos. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Y ahora, a ver si nos resulta, un video que dura 2 minutos y algo. Y luego unas preguntas. Ahora, lo próximo, insisto, que vamos a ver, y yo para adelantar voy a subir esta clase, la anterior que no la he subido, esta, y la de la próxima semana, que hace una comparación entre mitosis y meiosis. Necesito que la vean, necesito que la trabajen porque hasta ahí entra en la prueba. Comparación, pero así con detalle de la mitosis y la meiosis. Ya. Es necesario que la vean. Necesito que ayúdenme. ¿Listo? Ya. Corre el video. A ver si resulta la cosa. Dígame. ¿El video tiene copyright? ¿Cómo? Copyright. Porque pueden que le marquen el video. Así que De nuevo, no entendí. que si tiene copyright el video. De hecho, porque algunas veces los videos y le bajan el video porque... No importa, yo vi soy de veras. Tienes razón, la verdad es que no me he preocupado. No me he preocupado. Ya, veamos aquí. A ver si me resulta la cuestión. ¿Qué? La meiosis consta de 2 procesos de división que a su vez se estructuran en varias etapas. Meiosis 1. Ahí la cual, espérenme, que no quiere la cosa. Ya. No hay señal. Entonces, problemas técnicos. Ahí está. Ya vamos a ver qué. La meiosis consta de 2 procesos de división que a su vez se estructuran en varias etapas. Meiosis 1.
comienza con la fase 1, que es la etapa más compleja del proceso. Aquí se inicia el agotamiento y la condensación progresiva de los cromosomas, cada uno de los cuales está formado por dos cromátidas idénticas. Ya formados, los cromosomas homólogos se buscan, se alinean por pares y se unen formando bivalentes. En este estado se produce la recombinación, que es un intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas homólogos, debido a la ruptura y posterior unión cruzada de sus cromátidas. Los cromosomas homólogos solo permanecerán unidos por las zonas donde ha existido recombinación, llamadas quiasmas. Al final de esta etapa, la membrana nuclear se desorganiza y continúa la división. En la metafase 1, los bivalentes fijan a las fibras del recién formado uso acromático y se desplazan hacia el ecuador celular. La anafase 1 consiste en la separación de los bivalentes, de manera que cada cromosoma homólogo es arrastrado por las fibras del uso hacia un polo de la célula. El proceso acaba con la telofase 1, en la que los cromosomas alcanzan los polos de la célula y se reorganizan las membranas nucleares de las dos células hijas que tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre. La segunda división de la meiosis tiene lugar inmediatamente después de la primera. Es una mitosis típica y tiene lugar en las dos células hijas a la vez. El resultado final son 4 células con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Ya, ¿qué le pareció? ¿Quedaron igual? La meiosis consta de 2 procesos. Ya. ¿Aclaró algunos o quedaron igual? Ah, no, escuché nomás. Ah, quedó igual. Ya. ¿Qué cosa no entendió? Para que nos devolvamos. Pero diga nomás, sin vergüenza. No, porque si le digo todo, no puede devolverse todo. Exactamente. Entonces, cuando usted no entienda algo en ese instante, aquí, claro, yo voy a retroceder. Pero alguna idea, alguna cosita que le haya resultado. Y yo no creo que usted no haya entendido todo. No lo creo. ¿Qué parte, ya, qué parte es más complicada? Por eso que hay que ir repasando. Ya, ¿qué parte es más complicada? Primera división, segunda división. La segunda división, que lo hemos visto menos. Retrocedo, ya. Esto, cuando terminamos telofase 1, telofase 1 estábamos así. En telofase 1 todavía estaba esto así. Y se estaba terminando de formar y estaban los cromosomas ahí. Entonces, listo, ya se había formado la membrana, había solo 2 centriolos en cada célula. ¿Cómo sabemos que comenzó la profase 2? Porque la membrana empezó a desaparecer. Porque ya no hay solo 2 centriolos, hay 4. Y porque empiezan a aparecer las fibras del uso. Eso a mí me indica. Ahora, ¿por qué es profase 2 y no es profase 1? En profase 1, ¿cuántos cromosomas había? En profase 1 primero había una pura célula. Profase 1 es cuando recién comienza la meiosis. ¿Cuántas células hay ahí? Una. En cambio, en profase 2 yo voy a tener 2 que le va a estar pasando lo mismo. Acuérdense que en profase 2 se produce una vez que termina la primera división. La primera división, y ahí yo tengo 2 células. Ahora, ¿qué hay que tener ojo en no confundir? La telofase 1 con la profase 2. Son parecidas, muy parecidas. Pero ¿qué no hay la diferencia? Que en la profase 2, como te digo, está desapareciendo la membrana y ya tengo 4 centriolos y empieza a aparecer las fibras de luz. Eso es un aspecto que lo diferencia. Y de ahí sigue avanzando. Entonces viene la metafase 2, donde se alinea. Siempre en todas las metafases, ya sea metafase y la mitosis, metafase 1, metafase 2. ¿Qué pasa con los cromosomas? ¿Dónde se ubican? En la línea de Ecuador, ya sea que la célula esté así o esté para el otro lado.
Y en la telofase 2 ya no hay fibras del... En la telofase 2, que es cuando ya está terminando la segunda división, las fibras de luz ya están desapareciendo. Porque ahí los centriolos, que eran, ¿no es cierto?, que se ponen a polos opuestos, van a quedar en 2 para cada célula, un mismo par. Y las fibras de luz van a quedar trazas, van a estar desapareciendo. ¿Por qué? Porque se va a empezar a organizar otra vez el núcleo, va a haber membrana nuclear. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos visto menos. La primera división, no sé si era la tercera vez que la veíamos adelante. Esta es primera vez que la vemos, por eso que cuesta más. Entonces, ¿listo? ¿Preguntas? Nos quedan 30 segundos. Y viene ahora, ya, viene, no se mueva, por favor, que me pone nerviosa. Denme 30 segundos de su vida. ¿Qué es el entrecruzamiento? El ADN paterno o materno en el apareamiento. ¿Cuándo se reduce el número de cromosomas a la mitad? Cuando se divide. ¿Primera división o segunda división? ¿Cuándo ya la célula tiene solo la mitad de cromosomas? En la segunda. Y entonces, ¿cuándo ocurrió la reducción? ¿En la segunda o en la primera? En la primera. Acuérdense, termina la primera división y tiene solo la mitad. Solo que, ¿cómo están los cromosomas? Duplicados. Y la última, ¿por qué en la metafase 1 también se produce combinación de la información paterna y materna? A ver, ¿qué creen ustedes? Cuando se produce la metafase 1, ¿la tienen visualizada acá? La metafase 1, también se produce combinación de la información paterna y materna. Supongamos, este cromosoma es paterno y este es materno. ¿Ya? Están duplicados cada uno. Y ellos se van a ubicar, los cromosomas todavía duplicados que se están tocando, en la línea del ecuador. Se pueden poner así, como se pueden poner, o sea, no hay un orden para que ellos se ubiquen. Entonces, unos van a quedar con cromosomas paternos orientados hacia el norte, o podría ser al revés. Entonces se produce otra combinación con esto de la distribución de los cromosomas apareados todavía. Entonces uno van a quedar con cromosomas paternos en el norte, cromosomas maternos en el sur y el otro al revés, combinados todos. Eso hace que también se mezcle la información. Imagínense en nuestro caso, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. ¿Cuántos pares de cromosomas van a haber en la línea del ecuador? ¿Cuántos pares van a haber? Si son 46, 23 pares. Y esos 23 pares se van a ubicar al azar, en el sentido de que van a quedar unos hacia el norte, digamos en una célula, van a quedar tantos paternos, tantos maternos, pero es al azar la ubicación. A eso se refiere la pregunta. Y la última, ¿cuál de las dos divisiones de la meiosis es más significativa? Porque la primera y segunda división, porque ya en la segunda también se hacen visibles. Se combina el ADN. ¿Y qué más pasa aparte que se combina el ADN? Se reduce la cantidad de cromosomas a la mitad. ¿Listo? Ya. ¿Qué les dejo de tarea que necesito que hagan? Que revisen esta y que revisen la clase que viene para la otra semana. Porque si ustedes la revisan, nosotros avanzamos y podemos trabajar en algunas preguntas. Sí, sí, necesito. Lo que pasa es que yo necesito dejarlo a la par con el otro segundo, que tuvieron una clase más. Porque yo lo he ido atrasando para que queden a la par. ¿Se entiende? Ya. Listo, niños, se pueden ir, disculpen.